Cada libro encuentra a su lector. En Discovery Book creemos en el poder transformador de la lectura. Te invitamos a descubrir autores, explorar nuevos mundos y dejarte inspirar en cada página. Por eso, somos orgullosos patrocinadores de la tercera Feria Virtual del Libro Colombia, un espacio que celebra la creatividad, la cultura y las voces que construyen nuevas historias. Bienvenidos a todos a Discovery Book Live, conectando autores y lectores del mundo. Hoy nos complace presentarles al autor Gustavo Barbetti con su libro Sensaciones, junto con la entrevistadora Lorena Toro. Pueden iniciar. Gracias, María José, por esta apropiada introducción y por supuesto, este es Discovery Book Live, un podcast donde les mostramos a ustedes la persona detrás del autor. Hoy justamente nos acompaña un gran escritor, él es colombiano, ya vamos a hablar de él. También hay que recordar que Discovery Book es una librería con más de 10 años en el mercado virtual y presencial, con sedes en San Juan de Lurigancho, en Lima y en Colombia. Aquí se promueve la lectura y se hace accesible para todos quienes deseen leer. Hoy justamente hablaremos de Gustavo Barbetti y de su libro, Sensaciones. Así que Gustavo, muy bienvenido a este espacio. Muchas gracias. ¿Qué, ¿Desde dónde nos está saludando, don Gustavo? Colombia Hoy presente. estoy, hoy estoy en la vereda Maimito, pertenece al Cerrito, como ya les había dicho en la Filbo. Estamos cerca de la Hacienda El Paraíso, donde se escribió la novela La María. Hoy estoy desde la casa de mi sobrino. La María, Dios, qué momento para hablar de esa obra tan romántica del señor Isaac. ¿Me recuerda el Sí. nombre completo del escritor? Jorge Isaac. ¿Al mío? No, el que escribió La María, Jorge Isaac, sí. Jorge Isaac. Sí. ¿Cómo así que está cerquita? Cuéntenos un poquito porque esa sí no nos la sabíamos. Pues estamos a menos de 10 15 minutos no, unos 10 minutos en coche para llegar a la María. Ahora hay otra nueva sensación que se llama la casa al revés, pues está causando bastante furor y se mantiene muy llena. Ah, Ah, qué chévere. Bueno, que eso de la casa al revés, como que la están poniendo en todas partes, ¿no? sí, eso venía de Medellín y van poniendo en varias partes. Que las sensaciones están presentes en cada momento de nuestras vidas. Así es. Sensaciones, como su libro, el Como poemario mi libro. tan Sí, especial. ¿Lo de tenemos ahí ahí, para que lo mostremos? aquí lo tenemos. No sé si se ve. A ver, si de pronto lo centras un poquito. No, ahí no se alcanza a ver. Es Eso, que eso, la pantalla mía. Ah, bueno. ya ahora sí, Eh, ya. la portada la chica de la portada es mi sobrina. Está en el desierto Cuatro Ciénagas en México. O estaba, mejor dicho, ese día, porque eso era en unas vacaciones que estuvieron mis sobrinos allá. Es decir, que esa fue una fotografía que se puso en el libro o es como tal una pintura que alguien hizo. No, es una fotografía que, que ella mandó a la familia y yo la puse a consideración del publicista y él pues obviamente le hizo los Ajuste. retoques ajustes para que quedara pues apropiada para la portada del libro. Claro que sí. Pues don Gustavo, hoy le vamos a dar la vuelta a todo este podcast. Y como estamos Listo. hablando de poemario, ¿qué le parece si nos deleita con uno de sus poemas? Solo uno, porque no podemos Uno darnos solo. spoiler. Uno solo. Sí. Hoy vamos a comenzar con el principio, el primer poema. Se Listo. llama Poema que nunca muere. ¿Ya?
voy a contarte la historia que alguien le contó a su nieto mientras evocaba los versos de aquel poeta quien abrazaba con su mirada. Versos que llenaban de amor e ilusión, que hasta el último aliento soñó con el amor de su amada. En aquel instante buscó sus ojos, en el último aliento apretó contra su pecho, su mano temblorosa musitó un te amo, elevó su última oración y se murió el abuelo. No, el poeta, el poeta nunca muere, solo se va más allá del infinito junto a Dios. Y en esta noche de luces y luceros, más allá del infinito, veo una estrella titilante y sonriente, suspiro y evoco aquellos poemas. Muchos pensarán que me estoy volviendo loco, pero eso es imposible, porque yo siempre he estado loco. Por eso te sigo amando. Ay, qué bonito. Está bien romántico ese poema. Sí, Habla de así la partida de la de uno de los parte, sí, amados. sí, de la musa amada que llega. En otro habla de que de la musa llega y va, pero en ese momento llega, muere junto a ella. Bueno, y como les decía a mí, pues yo, a pesar de que no escribo una saga, mis libros tienen alguna continuidad, algo de enlace. En otro libro habla de, más a fondo de cuando se parte el poeta y cómo la musa llega en ese momento. Aquí simplemente lo intuye nomás. Sí, señor. O sea Uf, que hay una secuencia, aunque no es una saga. entiendo. Don Gustavo, bueno, ¿pensó en alguna historia real para escribir, por ejemplo, ese poema que nos acabo de leer? ¿Se basó en alguna experiencia real? Sí, claro. ¿Nos puede Sí. compartir o es privado, privado? No, no tanto privado, privado, sino que es como, no, Sensible. pues bastante. Ah, bueno, está bien, no importa. Entonces, o sea, sí importa, pero vamos entonces a seguir hablando de nuestro libro Sensaciones. Quiero decir, Sí. es un libro tan especial. ¿Cuántos poemas encontramos en Sensaciones? Hay 8 poemas y dos cuentos cortos. Dos cuentitos cortos. El del Sí, toro es espectacular, bonito. Pero sí. ese no es cuento, ese es poema. No es un cuento, es pues, Así es un yo cuentito. sí, lo adapto como un cuentico, lo trato así lo visualicé, sino que simplemente en ese poema o cuentico corto más bien, se ven diferentes sensaciones, por eso es que me gusta mucho porque la persona puede experimentar todas las sensaciones que tuvo el toro y el unicornio. Por ejemplo, el toro primero tuvo una sensación de rabia, después de curiosidad. Después como que fue bajando el tono, mientras el unicornio primero estaba con zozobra, miedo, hasta que le fue perdiendo el miedo al toro y después se hicieron amigos, se hicieron una bonita amistad y ya a lo último la sensación era de total tranquilidad el uno con el otro, ya de una confianza, entonces fueron pasando por muchas sensaciones como va pasando uno por la vida. Así es, don Gustavo, así es como también uno va generando vínculos, ¿no? Justamente hoy estaba Sí. pensando de lo que significa la palabra vínculo y lo que tiene que ver con las sensaciones. Pero bueno, don Gustavo, eh,
Sensaciones, un poemario con 2 cuentos. Yo dije cuentico por lo que es corto, pero realmente es espectacular. Y también cómo usa la fábula Sí. para retratar vivencias del día a día en historias, en poemas. Muy, muy especial, realmente. Bueno, yo le voy a contar esta historia de cómo se nació Sensaciones. O Sí, sea, claro. yo no pensé nunca en escribir un libro que se llamara Sensaciones. Yo normalmente he sido más poeta que, que narrador de cuentos o de novelas. Entonces yo escribía historias, poemas que me iban inspirando y todo. Se me ocurrió recopilarlas en un solo librito. Y entonces Sí. ahí fue que cuando yo dije, ¿y ahora qué? ¿Cómo, qué nombre le pongo a esto? Porque cuando uno pues va a hacer una novela o un cuento, pues el cuento se va a llamar tal, la novela va a ser, pero cuando eran una serie de poemas sueltos, al recopilarlos, pues entonces, ¿qué nombre va a tener eso? Algo, entonces ahí fue que donde ya, entonces primero buscar los que más pudieran encajar en el tema y después de que yo ya le busqué que se podía, que el nombre que iba a encajar se iba a hacer sensación, entonces busqué los poemas que más podían encajar en eso, porque tengo muchos. Ah, tiene más escritos. Vea, qué interesante, don Muchísimos. Gustavo. Qué interesante, claro que sí. Sí. Bueno, este es un buen momento, don Gustavo, para recordarle a las personas que nos están viendo que el libro Sensaciones es un poemario y que lo encuentran justamente aquí en Discovery Book, que tenemos pues nuestra sede también en Bogotá. Los envíos son a todo el país y a todo lugar del mundo. Don Gustavo, ¿está listo para el reto que le vamos a poner en este momento? ¿Listo? Sí. Listo. Como la Cruz Roja en paz y en guerra. Estamos listos. Me parece espectacular, don Gustavo. Por favor, en una línea de tiempo, cuéntenos su biografía, desde que nació hasta la fecha del día de hoy, con todos los detalles posibles. Es máximo 5 minutos. Son las 4:15. Bueno, yo nací en Palmira. Mi vida ha transcurrido entre los municipios de Palmira, El Cerrito y, y Cali. Mi juventud estuvo más marcada entre El Cerrito, donde hice el bachillerato, y Cali, donde hice algunos estudios de universidad, pero por razones personales no terminé mi carrera. Entonces, mm, pues me he dedicado al turismo, me he dedicado a la escritura, me gusta mucho las matemáticas, me fascina, y me fascina la astronomía y y me gusta aprender cada día, me gusta leer nuevos autores también, no solo los tradicionales, y eso es más que todo en sí lo más importante, porque tantos años, eso resumirlo en 15 minutos, en 5 minutos es difícil, No, pero pero hasta bueno, ahora vamos 2 minutos, todavía nos quedan 3. bueno. Bueno, entonces lo más importante para mí pues ha sido la familia, pues ahí y tener, como dice, sueños, como lo dice aquí en este libro, ¿quién puede vivir sin sueños? No siempre, no todos se cumplen, pero siempre son un motor y para contarles que si Dios me lo permite, por eso está el avioncito con que dice sensaciones y que las sensaciones cruzan fronteras. Entonces, sensaciones va a llegar a, si Dios quiere, a la Jagua en Perú. Gustavo se queda acá en Abaibito,
porque no tengo los recursos para desplazarme en estos vídeos, pero entonces voy a aprovechar para presentar mi libro virtual en La Jagua. Ya estoy haciendo los procesos para inscribirme también en esa feria virtual En la de La feria Jagua, virtual Perú. de Jauja, ¿sí? Sí, en Perú. Ok, ok. Sí, claro, porque justamente llega ahorita del 10 al 19 de julio. Julio, sí. La Sí, tenemos claro que sí. encima. Sí, ya, nos quedan, ¿qué? ¿40 días? ¿Y cuántas horas? Sí, y pues mi novela no alcanza a estar para ese tiempo porque Sí, eso no, necesita tiempo. un, sí, pero el tiempo no es amigo de nadie. Uy, Dios, ¿por qué dice eso? Bueno, por ahora le adelanto, pero eso lo descubriría Pero eso ya más no es spoiler. adelante. Otro le hago un spoiler ahí. Eh, por qué el tiempo no es amigo de nadie? Pues simplemente porque uno, cuando está niño, uno cree que tiene todo el tiempo del mundo. Sí, Joven así todavía es. se cree uno como, ya cuando va llegando a una cierta edad como la de uno y más avanzada, a medida que va llegando a más avanzada, pues el tiempo se le va disminuyendo. O sea, el tiempo que va a tener uno es menos. Y cuando le llega, entonces ya uno no le puede decir al tiempo deme otros 10 minutos, deme otros 5 minutos, ya llegó y entonces es, Uy, es su día definitivo. Entonces, por eso no es uy, es amigo de una nadie. forma muy dramática de verlo, pero no de una mala forma, sino muy realista, ¿no? Yo creo que el ser Sí, humano siempre está como distrayéndose de pensar en que cuando cumplimos años, justamente no son más años, sino menos años. ¡Qué sí, profundo! sí, pero en ese momento sí yo no pienso en eso porque en ese momento me gusta es disfrutar mi cumpleaños y aprovechar. Esto no lo digo como para uno a entrar en una depresión y mañana ir a un psiquiátrico, o no, simplemente como para ser consciente de que tenemos que aprovechar el tiempo que nos queda con nuestra familia, con nuestros allegados, con nuestra gente que nos quiere y no enfrascarnos a veces en peleas y en discusiones que nos enfrascamos por bobadas, por cosas insignificantes y se llena uno a veces de odio, resentimiento y de cicatrices en el alma. Y sigo dando spoilers, me fascina. No, no, porque la gente no sabe de qué estamos hablando, no estamos diciendo como No, tal. no, no, no. No, Sí, no, no. aquí Digamos entero. que aquí se Aquí entiende, entero. aquí se entiende el contexto, pero las personas que nos están viendo no. Es mucha No, sabiduría. Para los jóvenes que nos eh, están viendo, vea, don Gustavo, ¿cuántos años tiene? 66 años. Hay una historia muy bonita detrás suyo, don Gustavo. Porque usted habla de cumplir sueños, de no quedarse en el pasado, de no enfrascarse en lo que no sirve. Y es que justamente don Gustavo a los 66 años se presentó como un escritor por primera vez. Esto es un gran logro que celebramos en la Filbo, que sin duda aquí las personas también van a celebrar con usted. Pero don Gustavo, una persona tal vez que llega a ciertas edades dice, no, ya para mí ya no hay nada más que hacer. ¿Qué les diría a esas personas? Bueno, vamos a ponernos otra vez profundos, un poquito filosóficos que yo. Vamos, Bueno, entonces yo le digo, como termino, en mis narraciones, que dice, se hizo un profundo y estrepitoso silencio. Entonces, como así que un estrepitoso y silencio. Y entonces ese silencio profundo, estrepitoso, es para callar las voces que te dicen, no, ya 66 años, ya para qué, si no lo hizo en tantos años, ¿cómo va a lograrlo ahora? Entonces, esas, a eso es que yo me digo, un estrepitoso silencio es para acallar las voces
que salen y a veces son voces internas también que uno mismo las tiene que acallar, que no, que yo ya no cumplí este sueño porque ya tantos años, que ya, entonces desde ahí comencé yo acallando mis miedos, porque no, valiente no es el que nunca tiene miedo, sino que el que lo supera. Entonces, ahí, y por eso es que yo digo que se puede acallar esas voces y ya, por ejemplo, yo las redes sociales no las utilizo sino para lo que me interesa, pero no para decir que puedo hacer yo a los 66 años si no sé yo qué es lo que puedo hacer, para dónde tomo mi rumbo, pues ya es muy difícil de que otra persona se lo diga. Aunque no quiere decir que uno no pueda recibir consejos, claro que Por sí, supuesto. pero depende de quién y cómo, ya tiene uno que tener la sabiduría para pensar que no es que uno se la sepa toda. Así es, don Gustavo. Bueno, lo dice una persona de 66 añitos. 66 años muy bien vividos, 66 años cumpliendo años, sueños, y bueno, con una trayectoria muy especial. Don Gustavo, en este momento nos acompaña María José, quien está justamente también revisando redes sociales, también prestando pues atención a lo que nosotros hablamos. Le vamos a dar una entrada para que de pronto ella nos haga saber qué nos están diciendo en redes sociales y por supuesto qué preguntas tiene. María José, bienvenida. Bueno, Don Gustavo, pues inicialmente muchas gracias por estar en este espacio y la única pregunta que tengo para hacerle el día de hoy es, en el momento en el que usted lanzó su libro, ¿qué fue lo primero que pensó? O sea, ¿pensó que llegaría hasta este punto o de pronto sintió temor en el momento? no, pues lo que yo pensé era que debía llegar a publicarlo, no llegar hasta la Filbo, no, eso fue un proceso. Primero pensé en publicarlo. Después de cuando lo publiqué, dije, no, pues el publicista me mandó una publicidad de la Filbo y entonces yo, ¿y cómo será esto? Y me puse a investigar y vi que podía lograr estar en la Filbo porque antes había investigado y me habían dicho que solo por una editorial era que se podía ir y no como un escritor independiente. Entonces cuando a Dios gracias me encontré con la Confederación Internacional del Libro, me di cuenta que lo podía lograr y pues los recursos económicos fueron lo más difícil de conseguir, pero pues se consiguieron. Se hizo el esfuerzo y se consiguió. Ujú. Pues sí, don Gustavo. Gracias, María José, por esa importante pregunta. Y don Gustavo, vamos a seguir nosotros hablando justamente con relación a la vida del escritor. ¿Qué hace usted cuando no está escribiendo? Pues aquí ayudo en las labores de aquí de la casa y también me dedico a cultivar mis conocimientos, a buscar retos de matemáticas, a entender un poquito más de astronomía, que aunque es una materia muy compleja, es muy bonita, entonces Claro que sí. me Don Gustavo, láncenos un datico así de astronomía, ya que nos menciona la ciencia. Bueno, de astronomía, pues siempre se ha dicho que la galaxia más cercana a la nuestra es mm, la Andrómeda, que está a 2,5 millones de años luz. Pero dice, o sea, un día estos vamos a darnos una vueltica por allá, ¿ves? Y la otra, y la otra dice que desde el 2014 se descubrió otra galaxia más pequeña,
más cercana que está a solo, esa sí está cerquitica, esa sí está ahí cerquitica, a solo 25.000 años luz. Y Mm, entonces, y que se llama la enana mayor, pero que hay una discusión entre los mismos astrónomos de que dicen que no es otra galaxia, sino que es polvo galáctico de la misma Vía Láctea, que pues parece que con el tiempo también va a desaparecer como todo, que va a haber una gran explosión y bueno, teorías. teorías, pero pues si tiene lógica es de que todo lo que comienza tiene que tener su fin. De pronto no lo vamos a ver nosotros, ni nuestros muy lejanos descendientes, pero pues llegará el momento. Por Llegar. ejemplo, dicen que el Sol en 5.000 millones de años dejará de dar su luz. Preocupante eso, ¿cierto? Sí, pero no nos tocó a nosotros. Podemos No seguir en va. esta entrevista tranquilos. Sino cuando me pongo a pensar de esos Hay que detallitos. ponerle un poquito de humor a veces a la vida. Así es una bonita sensación, don Gustavo. Sí. Bueno, don Gustavo, hablando de libros, hablando de cosas bonitas, de años luz y todo ello, ¿qué es lo más bonito que le ha pasado gracias a sus libros? Pues lo más bonito es encontrar que, que ya hay gente que me ha comprado los libros y que a pesar de que no tengo ninguna menor idea quién es esa persona y me han dado bonitos reportes, entonces yo primero que todo, antes de seguir eso, les voy a decir a todos, Dios les pague a, todos los lectores, a los que me dejaron reseñas, a la Confederación, a Lorena, a todos los que hicieron posible que este sueño se hiciera realidad. Y aunque pues en un principio pues todo el mundo va a reconocer más a la persona que escribió, pues todo es una cadena, uno solo no llega a tener una audiencia. Entonces, ya a todos les digo, mi Dios les pague y he recibido que mm, de Alemania, de España, de México, de Panamá me han comprado. Entonces, ¡Qué eso ya, belleza, güey! Esa es una buena noticia, don Gustavo. sí. Justamente porque en estos países son bien lectores, ¿no? ¿Cómo Sí, son estaremos bastante. aquí en Colombia? De nosotros en Colombia estamos como cortos de lectura porque primero que todo, pues no hay mucha, ahora pues por las redes, mucha gente no está como muy inmersa en una red social, en las pantallas y no, a veces no saca tiempo para leer y por el costo de los libros. Además, pues hay en partes donde no hay bibliotecas. Yo iba siempre a bibliotecas departamentales, municipales, públicas, para no estar comprando los libros, porque pues a veces los recursos pues se tienen que utilizar en otras cosas. No es que, no sea importante, sino que pues hay veces cuando Prioridades. prioridades. Hay prioridades. Bueno, don Gustavo, usted tiene toda la razón. Vamos a hacer un pequeño corte. Vea lo Bueno, que escúchenme todos lo que les voy a leer. Dicen, de los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. qué hermoso ese poema. ¿Quién se iba a imaginar Gutenberg cuando inventó la imprenta, toda la revolución que iba a causar?
con relación a Entonces, eso. Bueno, hay que darle créditos al que escribió este poema. Se llama, ¿cómo se llama? ¿conoce el señor Jorge Luis Borges? Uf, es que ahora es de mis autores favoritos. Qué belleza, qué belleza. Don Gustavo, en este momento nos vamos a poner un Sí, traje, porque nos ya. vamos a montar en la máquina del tiempo. ¿Está preparado? Listo, vamos a montarnos Pero en la... Espéreme, abrocho el cinturón de seguridad. abróchese el cinturón de seguridad, muy bien. Pero para que las Bueno, personas sepan cómo es esa máquina del tiempo, usted va a describir un poquito cómo la ve. ¿Cómo es esa máquina a la que nos estamos montando? Tiene dos asientos nomás, dos. dos asientos. Está el piloto y No es el solo copiloto. el copiloto. Yo Bueno, voy en el copiloto, ¿no? Pues porque voy tú vas acompañando. de Ujú. copiloto. Bueno, esta máquina del tiempo nos va a llevar a épocas muy lejanas, le- que vamos a recorrer por paisajes y inhóspitos, por momentos, por hermosos atardeceres, por noches de luna llena y noches oscuras, tormentosas, que Mm, uno va a causar sensaciones diversas, miedos, esperanzas, frustraciones, éxitos, y que nos van a dar una sensación de que estamos vivos. así es. Bueno, mi favorita fue la estación de La noche con luna llena. Pero bueno, ya estamos llegando. Y vamos a aterrizar en un momento de su vida. Uno, solo uno, de los tantos que ha tenido. ¿A cuál sería Bueno, y por qué? yo creo que aterrizaría en la juventud cuando uno tiene el primer amor que piensa que es el sueño más dorado, el que siempre, el que va a ser para toda la vida, pero pues que por el momento que a veces nos dejan cicatrices en el alma que hay que tener que curárnoslas con el tiempo. Eso me Sí, señor. gustaría, sí, esa sería una bonita sensación, primer amor, el despertar uno a ese sentimiento tan bonito y que ya con el tiempo uno ya entendiendo que no solo es el amor con una mujer, con una chica, sino también pues a las diferentes, a una amistad, a la familia, al papá, a la mamá, a los hermanos, Sí. sobrinos en mi caso, entonces ya, ya Bueno, va pero viendo, ya aterrizamos ahí. ¿Cómo se sí, llama? ¿ah? ¿Podemos decir cómo se llama o no nos... O cómo se llamaba mejor, no, pues no digamos cómo se llamaba, pero porque, bueno, no, sigamos en otra cosa. Bueno, está bien. Entonces, describámosla al menos un poco físicamente. ¿En qué momento desearía estar viendo pues a esa persona? ¿Cómo Ella la era, ella era menor que yo. Claro que yo también estaba joven en ese tiempo. Se recuerdo? llevaba unos años de diferencia, pero era una persona muy, muy dinámica, que todo lo que uno le decía no le ponía como Pero, problemas, inconvenientes, entonces estaba, pues no es que fuera sometida a uno, ¿no? Sino que podíamos intercambiar ideas, ok. acciones sin pensar ay, no, que qué aburrido. Entonces, Sí, sí. señor. Bueno, tenía el cabello largo, cabello corto. No, bueno, pues las mujeres siempre cambian tanto
que uno tiene que conocerla muy bien porque entonces al otro día cuando están de pelo negro, de amarillo, de otro color, ¿será la misma o no? No, sí, tenía pero normalmente usaba el cabello corto, a la mitad por los hombros más o menos, y era un poco rubia, ¿no? No sé si era Rubiano. con Igor, Mm, no sé si ya, era qué con Igor. bonito. Los Sí, ojos, ¿cómo eran? Grandes, los ojos pequeños. eran unos ojos muy expresivos, eran más o menos grandes y tenía una sonrisa muy hermosa. Bueno, nos vamos a devolver a la máquina del tiempo y vamos a regresar a este podcast. Sí, ¿Qué porque ya sensación está, ya, experimentó? Yo lo veo ahí ya, haciendo caras y ya, ay Dios mío, ¿qué estará pasando? ¿Qué no, 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 sensación experimenta? son cosas duras, son cosas que prácticamente uno no habla porque pues Sí, no, siempre se le hace como un nudo acá en la garganta y así es. pues bueno, pero así Bueno, pasó, que no bueno. hay cosas, por eso que le digo yo, el tiempo no es amigo de nadie, se fue muy demasiado rápido, pero era su tiempo. Ay, bueno, pues don Gustavo, ahí donde ella está, seguramente está muy feliz de saber que usted llegó a ser un gran escritor y sí, justamente hay cosas que no podemos entender en la vida, pero hay que continuarla. Hace parte de las Sí, sensaciones que justamente sí, tenemos que experimentar, ¿correcto? que filtrar, quedarnos Bueno, con las sensaciones positivas, las negativas son un aprendizaje mm, apenas, porque aunque nunca hay demasiado paraíso, entonces también hay que estar consciente de que el tiempo no es amigo de nadie. el tiempo no es amigo de nadie, una frase que usamos bastante hoy en este podcast. Y bueno, vamos a contar, don Gustavo, nuevamente, ¿dónde Sí. encontramos el libro Sensaciones? ¿Dónde lo encontramos? En Amazon, en Amazon, en Discovery Book, Ujú, también en mi WhatsApp, sí, señor. el T23-796-7806. Los que me conocen personalmente, yo siempre ando con él para cuando alguien me pide que dice que no tiene tiempo de esperar a que Amazon le envíe el libro en 10 días hábiles, le digo, no se preocupe que aquí se le tiene ya listico. Todo eso se ha pensado. Bueno, para todas las personas que nos están viendo, don Gustavo Ramírez Barbetti tiene el libro listico, que es el mensaje. Sí, sí, listico. Donde sea, donde nos encontremos, con el Todo favor de rincón. Dios. Sí, Perfecto. Don Gustavo, y hablando de escritores, volvamos a Jorge Isaacs, el sí. novelista y escritor colombiano, justamente colombiano. Costumbista. Ajá, sí, sí, Vamos a entrar a nuestra sección de cultura general. ¿Está preparado? sí. Te preparado, vamos a ver cómo nos va. Eso, perfecto. ¿Podremos nombrar dos obras más, aparte de María o la María, de este autor? Eh, en, en el momento se me escapan. Yo casi siempre me he dedicado es solo a leer la María y a analizarla. Yo en estos días estuve leyendo de él, pero no recuerdo. Sé que era un tolimense, pero no recuerdo bien. Es que esa obra marcó tanto a Jorge Isaac que prácticamente hasta muchos piensan que es la única que escribió. Es hermosa, es completamente Sí, hermosa. Y la adaptación en audiolibro o en obra es espectacular, porque María era o es un personaje demasiado dulce, demasiado frágil. sí, 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 escuché, mira que justamente allí en la feria que muchos colombianos hacían referencia a este novelista. Bueno, don Gustavo, mire, la María, Elvira sí. Silva, Saulo
Y el señor poeta, también era, el señor Isaacs también era poeta. Sí, Tiene también un librito llamado Poesías Completas, que es un ve qué poemario bueno. justamente. Voy a buscarlo para leerlo. Claro que sí, vamos a leerlo. Bueno, entonces, regálenos tres autores más dentro de esta sección de cultura, para que nosotros los Bueno, jóvenes o las personas que estamos viendo de todas las edades, jóvenes, sí, que ya estamos un poquito más adultos, podamos leer. bueno, yo le, bueno, depende del género, pero si quieren profundizar por ejemplo, los que les gusta la narrativa bastante dramática, pueden leer a Andrés Caicedo. Yo en ese día me dudaba si el nombre era Andrés Caicedo. La, es un poeta nadadista, escritor nadadista. Entonces pueden buscar de Andrés Caicedo. Ernest Hemingway es muy recomendada por quien dos vea las campanas, que la trama de eso es sobre la guerra civil española. Entonces, también hay la rebelión de las ratas Uf, de Jorge Aparicio. súper bueno. Mm, Es un libro de sí, política, ¿no? Aquí dando un un spoiler. político, sí, sí, Sí. un libro de político. Y pues para esas personas pues también está ese, los que les gusta la poesía pueden leer a Pablo Neruda, Oh, y los existencialistas les recomiendo el poema de León de Gray, no y también Jorge Salamea en El sueño de las escalinatas. Este poeta habla de que él ha desechado el libro y se queda con la palabra, y entonces hace un recorrido por toda la historia, pero en forma metafórica. Dice que a tus orillas río. Parece que como si estuviera en el río, pero el río es la historia. Entonces llegaron gente medas, persas, los no sé qué, también con armaduras nieladas, bendecidas, y todas ellas vanas. Entonces es un poeta mm, ateo, ujú. y pues para nosotros, pues los creyentes, pues no. Nos da Pues otra visión. sí, nos da duro, pero pues es algo que uno debe leer. Inclusive yo me metía en páginas de ateos a mirar cuáles eran los argumentos que ellos tenían para no creer en Dios. Entonces, pero no Se para respeta. volverse uno ateo. Entonces, sí, y bueno, también hay el poema de Pablo Neruda, o el libro Confieso que he vivido, es una gran obra. Jorge Luis Borges, no, pues hay muchos, Hay mucho. Cortázar. Así es, así es. Y Bueno, ahora en las redes hay algunos buenos poetas que también hay, y les recomiendo mucho. l- Esta sí es moderna, la conocí en la Filbo, la argentina que escribió el libro mm, el el, autismo comodón. el autismo comodón. Precioso, Pues sí. yo lo estuve buscando en Amazon, no encontré. Entonces pues me gustaría que me Ah, que bueno, Ismael, yo poder. ahorita te escribo y coordinamos. Bueno, yo les tengo una recomendación a todas las personas que nos están viendo, a que lean un poeta colombiano de Cali. Su nombre es
Gustavo Ramírez Barbetti, justamente el escritor que nos acompañó a esta hora. Un autor con profundidad, con amor, con criterio, con muchos temas, con cotidianidad, que justamente se atrevió a escribirle o a escribirnos a nosotros para que vivamos y experimentemos un viaje de muchas sensaciones. Así se llama su libro, su poemario. Así que, don Gustavo, muchas gracias por este espacio y a ustedes nos vemos en una próxima. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien.